Bueno, muy buenos días para todos y todos me están escuchando Hola bien. Camilo, Hola, Luz, ¿cómo estás? buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, gracias. Ay, Camilo, muchas gracias por esta capacitación. Sabemos que es muy importante para todos los contadores. Esperamos pues allí y ofrecer disculpas pues, por los 8 días que no fue Sí, pues eso nos que sale de las manos y a ti también. Entonces, bienvenidos a ti, muchas gracias y esperemos que a todos pongamos buena atención para todo esto que nos viene ya para a partir de mayo que estamos ya. Un abracito y correcto. muchas gracias. Dale, Luz, ¿cómo estés? ¿Estés bien? Tengo que ir yo voy para Pereira cuando estés. Bueno, creo que dentro de poquito, la otra semana, por allá nos saludamos. Bueno, muy buenos días para todos. Claro Soy que sí. Camilo González. Gracias. Soy Camilo González, soy gerente comercial de Facturatec para Colombia. Em, Estamos grabando la reunión. La idea es hacer un espacio muy práctico, muy técnico un poco y obviamente mostrando, digamos, no tanto lo que hay que hacer en post electrónico, sino cómo hacerlo, porque obviamente el temor del post electrónico son muchos como mitos. Se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos no hay necesidad de cambiar el software actual, simplemente actualizarlo lo que requiere la norma. Ya si el software no se puede actualizar o no tiene la herramienta, por ejemplo, tiene una máquina registradora, pues inevitablemente hay que hacer uso de un software que tampoco va a ser nada del otro mundo, ni costoso, ni complejo, ni nada de eso. Y por el contrario, a toda la comunidad contable va a favorecer todo este boom digital que estamos viviendo, porque obviamente lo que está pasando en Colombia es básicamente la forma en que se desplaza el papel por software, o sea, desplazar el papel por software tiene todo un cambio muy grande. Salir de tickets de post, de máquina registradora post, salir de cuentas de cobro, recibos de administración. Digamos que el papel como elemento de intercambio comercial la gran novedad de que ya pase a un segundo plano y se reemplace por software con toda esta era del Internet. Yo voy a tratar de ser muy puntual, voy a hacer un contexto simplemente rápido de dónde está parado Colombia a nivel de ecosistema de documentos electrónicos para irnos bajando a post electrónico. Por favor, bienvenidas todas las preguntas. La idea es que sea un espacio 30, 40 minutos, muy rápido, muy sencillo, que nos llevemos un conocimiento muy conciso, espero, de todo este proceso. La grabación yo la envío sin problema, también las presentaciones, no tenemos rollo de nada, creo que el conocimiento tiene que ser compartido cada vez más entre todas las personas para que obviamente pues todos estemos a la vanguardia de este proceso, sobre todo los contadores, que son los grandes protagonistas de esta revolución digital. Colombia hoy tiene 1.088.000 contribuyentes haciendo factura electrónica. 1.088.000. Pareciera más, pero solamente tiene 1.088.000. Y la expectativa de la DIAN para 2027 es tener cerca de 7 millones de contribuyentes haciendo factura electrónica o dentro del ecosistema de documentos electrónicos. Estamos hablando de que le faltan 6 millones de personas y de empresas por empezar a involucrarse en todo este proceso. Entonces, digamos que Colombia apenas va en un 15% del tamaño de mercado real que espera la DIAN en su proceso, digamos, maduro. La misma DIAN ha denominado este año 2024 como el año de expansión de la factura electrónica. Un año de expansión porque ya Colombia viene aprendiendo, ya lleva desde mayo 2020 en plena pandemia a mayo 2024, en este momento llevamos 4 años donde Colombia ya aprendió que es un XML, que es una factura electrónica, que es la contingencia, que es convivir con todo este proceso. Digamos que Colombia ya viene gateando, trotando y ya vamos a empezar a correr. Esto es denominado el año de la expansión de la factura electrónica. Ya están los servidores de la DIAN Maduro, el equipo, bueno, en fin. Entonces, México, para dar un contraste rápido, tiene 35 millones de mexicanos haciendo factura electrónica. México es un país de 140 millones de habitantes, mal contado, y tiene 35 millones de habitantes haciendo factura electrónica. O sea, la tercera parte de la población mexicana hace factura electrónica. Colombia, un país de 50 millones de habitantes, solo 1 millón hacen factura electrónica. Como para que nos hagamos una idea de todo lo que falta a nivel de contribuyentes, que es la primera variable, los contribuyentes. La segunda variable que compone el ecosistema son los documentos. Hoy la DIAN, el 1 de mayo, ya cuenta con
6 documentos electrónicos. La factura electrónica, el POS electrónico, que son los documentos electrónicos de mis ingresos, y tiene 4 documentos de costo deducible para los contadores. Nómina electrónica, documento soporte, buzón de recepción y documentos equivalentes electrónicos, que llegan en agosto. Son los últimos que van a llegar. Entonces, entre los dos documentos electrónicos de ingreso o de ventas, POS electrónico y factura electrónica, sumado a los 4 de costos deducibles, tenemos 6 documentos electrónicos a la fecha. Y ahí no para el proceso. Vamos a ver próximamente la contabilidad electrónica, vamos a vivir importaciones y exportaciones electrónicas, seguramente habrá algún anexo técnico para el tema de inventarios electrónicos, que es un proceso muy, muy interesante a nivel de fiscalización. Entonces todavía nos falta, digamos, por vivir una serie de documentos y los software tienen que irse acomodando rápidamente a todos estos procesos, sobre todo porque también los contadores van a disminuir sus tareas operativas para hacer tareas mucho más automáticas y mucho más digitales como las que hoy estamos viviendo. Un público objetivo de la factura electrónica son 3. El primero es el de empresas. O sea, difícilmente en Colombia encontramos una empresa hoy que no tenga factura electrónica. Pero vamos a empezar el proceso de establecimientos de comercio, que es el que arrancó ahorita el 1 de mayo. Los POS. POS significa Point of Sale, punto de venta, o es todo lo que tiene tirilla de caja, o lo de venta de mostrador. Para saber yo, como establecimiento de comercio, si estoy obligado a POS electrónico, y esto lo quiero decir reiterativamente durante la charla, ¿cuál es la condición para saber si estoy obligado a POS electrónico? Si actualmente soy establecimiento de comercio que emite tirilla de caja POS. Si yo soy un establecimiento de comercio que emite una tirilla de caja POS, estoy obligado, estoy obligado a factura electrónica. No tiene nada que ver si es responsable de IVA, si es no responsable de IVA, si el negocio es pequeño, si el negocio es grande. Recordemos esto que es importante porque la DIAN espera cerca de 1 millón de contribuyentes nuevos en factura electrónica. Y esto es importante concientizarlo porque básicamente en este momento la factura electrónica vuelve a iniciar su proceso básicamente. Entonces, vamos a vivir un año 2024 muy acelerado porque se vienen estas obligaciones que son importantes. Entonces, los 3 públicos de la factura electrónica, las empresas, establecimientos de comercio y las personas naturales e independientes. Personas naturales e independientes hoy todavía están con la obligación de transmitir una factura electrónica cuando sus ingresos superan 3.500 VT, ¿verdad? Sin embargo, muchas empresas independientes de ese monto de ingresos pues están pidiendo a nivel comercial. Ese monto de 3.500 VT sabemos que es transitorio. Seguramente el año 2025 será el año de las personas naturales y el año 2024 el año de los establecimientos de comercio. ¿Qué es importante en el tema del software? Los software deben integrar el ecosistema electrónico, pero hay una gran diferenciación. Pueden haber 3 tipos de contribuyentes para 3 tipos de software. Cuando es un contribuyente que es una persona natural o independiente, o sea que tributa sobre ingresos, él solamente necesita un portal de facturación electrónica. Y es un portal que en el caso de Facturatec vale 5.000 pesos mensuales. Si es un establecimiento de comercio, por ejemplo, si es un régimen simple de tributación, él solamente necesita un portal de facturación electrónica, porque el régimen simple de tributación solamente tributa por ingresos. Puede que necesite un régimen simple de tributación, obviamente un buzón tributario para descontarse el IVA de las compras y una nómina electrónica para poder descontarse los pagos que hace con seguridad social. Pero en esencia, lo más importante en un régimen simple de tributación es una factura electrónica y adicional un buzón y un proceso de nómina electrónica. Y pasamos a un tercer escenario, que son los de régimen ordinario, pero los obligados a llevar contabilidad, que ellos sí requieren el software que estoy mostrando en pantalla, que es un software que tiene todos los documentos electrónicos, que incluye la contabilidad y las funciones administrativas. ¿Sí? Porque esta es la manera en que también, por ejemplo, es interesante en México, en el 2014, el SAT, que es la DIAN de México, el 30% de los contribuyentes mexicanos usaban el portal estatal mexicano.
Hoy solamente un 3% de los contribuyentes mexicanos lo usan, porque obviamente los portales estatales, no porque sean el SAT, ni la DIAN, ni el CII de Chile, ni el CENIAF, ni ninguna de estas entidades eh, recaudadoras de impuestos, sino porque realmente el usuario entiende que necesita una herramienta mucho más sencilla, un mejor acompañamiento, algo más práctico que le haga más rápida la vida. Y los contadores también entienden que necesitan herramientas que les permita digitalizar rápidamente. La buena noticia es que el contador en una era digital, por ejemplo en México, los contadores pasa lo que hoy pasa en Colombia, que un contador puede atender al tiempo cuatro, cinco o seis empresas al tiempo, digamos, sin un auxiliar y llevar las contabilidades de cinco o seis empresas y hay más o menos eh, eh, logra atenderlo de esta manera. Pero cuando llega una era digital, en México ya hay contadores que atienden 20, 30, 40 empresas e inclusive sin auxiliares, sin un equipo detrás. Es decir, las contadores van a crecer muchísimo en clientes para atender, pero muchísimo. El mejor ejemplo es Chile y México, donde los contadores ya hoy, al tener una población digital, pues pueden atender a clientes de una manera pues mucho más colectiva y eso aumenta los ingresos considerablemente. Pero mirábamos en unas gráficas de ingresos de la comunidad contable de Chile y de México puntualmente, que son los dos mejores espejos de la factura electrónica para Colombia. Pasemos entonces a hablar específicamente de lo que tiene que ver con la resolución 165. Creo que muchos ya han entrado a charlas de resolución 165. Yo voy a esperar a hacerlo de una manera ojalá práctica, rápida, pero como les digo, todas las preguntas las ponemos en el chat de aquí del Zoom y yo las respondo en un momento. También en el chat del Zoom acabo de colocar un link donde las personas que requieran asesoría con post electrónico, que requieran alguna de las cosas que vamos a nombrar, pues simplemente llenan los datos y nosotros los contactamos para poder, digamos, acompañar. E igual en ese formulario, al diligenciarlo, nosotros les enviamos la grabación, las presentaciones, entonces sí les recomiendo, si lo pueden diligenciar, está en el chat del Zoom. Esta resolución 165 eh, tiene dos partes. Primero hablemos de los cambios que trae la factura electrónica, que ahora llega a la versión 1.9 y tiene el proceso de los documentos equivalentes electrónicos, donde el principal documento equivalente electrónico pues es el POS, pero también hablamos de los restantes. Entonces, primero hablemos de los cambios que tiene factura electrónica en la versión 1.9. Para que tengamos contexto, México está en la versión 4.0 de la factura electrónica. 4.0. Colombia apenas está en la versión 1.9, para que nos demos una idea de que este proceso es continuo. Y hay que entender también que Colombia, al ser la cuarta economía de América Latina más grande y entrar de último en factura electrónica, viene en un ritmo muy acelerado buscando precisamente ponerse pues a la par. Y les pongo de nuevo el link, aquí los puse en el chat del Zoom, lo estaban pidiendo. Cambio de la versión de la factura electrónica. Nuevos impuestos, el ISL, el ad valorem y el INPP. Estos cambios, ya puntualmente, esos tres nuevos impuestos están desde el 1 de noviembre en el anexo técnico de la factura electrónica. O sea, todas las plataformas de facturación electrónica del país ya deben tener estos tres nuevos impuestos, que es el impuesto al consumo de licores, el ad valorem de liquidez 25% sobre los licores aperitivos y el INPP, que es el impuesto nacional de productos plásticos. Adiciones, entró el PPT, el permiso de protección temporal. Yo ya le puedo hacer una factura electrónica a una persona eh, con PPT, que antes no existía. Se adicionan también nuevos conceptos para nota crédito, que son el descuento comercial de pronto pago y el descuento comercial por volumen de venta. Se eliminó la opción de otro. O sea, yo cuando voy a hacer una nota crédito, antes yo podía decirle concepto, otros, esa opción se eliminó y se puso descuento comercial por pronto pago, descuento comercial por volumen de venta. Se adicionaron precios de referencia, tercer cambio, valor comercial, valor inventarios y otro valor. Cuarto, se adicionan las incidencias sancionatorias. Esto es importantísimo, este punto 4, porque hasta la fecha en Colombia
no estaba en vigencia las sanciones de documentos electrónicos, que estaban tipificadas en el 616-1 del Estatuto Tributario. Estaban tipificadas, pero no estaban siendo aplicadas. A la fecha, si yo hago una nómina electrónica, hoy estamos en mayo, hago una nómina electrónica de enero, ¿me pasa algo? No pasa nada. Si hago un documento de soporte del año pasado, ¿pasa algo? No pasa nada. Pero en la entrada en vigencia de este anexo, el pasado 1 de mayo, y estamos ya a 10 de mayo, llevamos 10 días en que entró en vigencia este proceso, ya sí arrancan las sanciones. Sanciones por no haberlo hecho, por haberlo hecho de forma extemporánea o por haberlo hecho con inconsistencia. Entonces hay que tenerle cuidado porque ¿cuál es el proceso de sanciones de la DIAN? Va sanciones directas a los más grandes y acumulativas a los pequeños. Esto hay que tenerlo muy presente, porque es que si Almacenes Éxito, Crepes and Waffles, Tecnoquímicas hacen mal este proceso, pues la DIAN de una vez pone una acción directa y una sanción directa y salen noticias, etcétera, y genera un boom. Pero las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a las personas naturales, les acumula, como pasó en México. Y al acumular, ay, yo le pido el favor a los AID si no raya la pantalla, le agradezco. Gracias. Pero al acumular, resulta que es que yo puedo no haber hecho, no sé, nómina electrónica en el 2024 y la vine a hacer en el 2026. Y entonces la DIAN eh, acumula durante 2 años la sanción. Que esto fue algo muy curioso en México, porque en México muchas personas arrancaron con sanciones en el 2014, pero las sanciones las vieron fuertes en el 2016, los mexicanos, y hubo cierre de establecimientos inclusive. Entonces, tener presente que es que este tema, al no hacerlo, no es que no pase nada, sino que me están acumulando muy seguramente. Punto quinto, se agregaron los siguientes tipos de operación: notarías, venta de divisas y compra de divisas. A la fecha en Colombia, yo podía hacer 4 tipos de formatos de factura. El de AIU, usado pues en construcción, el estándar, que es el que más usamos todo el tiempo, el de mandatos, de ingreso de terceros y el de transporte. Pero entraron 3 nuevos modelos: el de notaría, venta de divisas y compra de divisas. Esos ya están en la plataforma en este momento. Punto 6: se adiciona la validación para la fecha de emisión y fecha de firmado. ¿Por qué es importante este punto 6? Porque elimina, abro comillas, cierro comillas, el tema de hacer la factura con 10 días hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Que creo que todos sabemos de ese proceso. Pero, ¿por qué abro comillas? Porque es que yo puedo hacer una factura electrónica del mes pasado, claro, usted la puede hacer. Lo que pasa es que usted en el campo observaciones, que es un campo importantísimo, porque es un campo que en el XML se llama Order Reference, y es la forma en la que yo me hablo con la DIAN, ¿sí? En ese campo observaciones yo puedo decir, estoy haciendo una factura electrónica del mes pasado, y lo puedo hacer. O muy seguramente en enero, que es la época. Ahorita, si quieres, escriben la pregunta Nubia en el chat. Ahorita más adelantico respondemos una serie de preguntas ahí con lo que estamos aquí conversando. En enero es muy frecuente que nos pregunten los grupos de chat de diferentes temas contables. Preguntan, ¿yo puedo hacer una factura electrónica en la plataforma, en este caso de Facturatec, del año 2023 en enero 2024? La respuesta hacia adelante va a ser sí, usted la puede hacer. Lo que pasa es que en ese campo de observaciones debe dejar claro que es una factura electrónica 2023 que pertenece al periodo fiscal anterior. Ese campo observaciones es técnicamente un orden reference y es la forma en la que usted le puede hablar a la DIAN. ¿Qué estaba pasando o por qué quitaron estos 10 días? Porque como existía el tema de los 10 días, un funcionario de la DIAN visitaba, sí, un restaurante y le decía, yo veo que han hecho todas estas ventas durante el día y no están reportadas en la DIAN. Entonces le decía al dueño del restaurante, no se preocupe, que como yo tengo 10 días para reportarlas, en 10 días van a estar allí las facturas. Y obviamente la DIAN pues, se dio cuenta de que esa excepción de los 10 días no estaba siendo usado como una excepción, sino como una generalidad para no facturar electrónicamente y dijo, pues ya quitemos este proceso y solamente lo dejamos para excepciones reales como las que estamos hablando y se comunican a través del campo de observación. Punto 7:
se adiciona la extensión para informar la moneda y el valor total de la factura en divisas diferentes, sin validación previa por la DIAN. Traducción de esto, básicamente, ahorita, si yo hago una factura electrónica, por ejemplo, de exportación para Estados Unidos, yo debo transmitirle en pesos a la DIAN y obviamente el PDF va en dólares para la persona que le estoy vendiendo. Entonces, es claro allí que también, por ejemplo, nosotros tenemos un formato de exportación que permite cumplir con este proceso en FacturaTech, donde usted transmite, como le exige la DIAN en pesos, y saca su PDF en la divisa que lo requiera, libra esterlina, yen, dólares, etcétera. Punto 8. Se adiciona la validación sobre los datos del emisor. Validación NIC, nombre o razón social. ¿Por qué es importante este punto 8? Porque a la fecha yo podía hacer una factura electrónica y poner un cédula cualquiera o un NIT cualquiera y la plataforma no estaba validando que ese NIT estuviera registrado, sobre todo en el root. Ahora sí lo va a validar. Y si esa persona que estoy haciendo la factura electrónica no está registrado, pues me va a salir una regla que es el FAC 43A, FAC 43B. Cuando en los diferentes grupos salga un error de estos, ¿a qué se refiere? Pues que se está haciendo una factura electrónica a una persona que no existe tributariamente en Colombia. Cosas que se hacen allí, pues simplemente se hace una factura electrónica de consumidor final, finalmente. Porque si la persona no existe con NIT, pues realmente tampoco le interesa el costo deducible, entonces no tengo necesidad de identificarlo y le hago una factura electrónica como consumidor final. Entonces tampoco no tiene ningún problema. Punto 9, que es importantísima, se adicionan dos validaciones para la nota de crédito sin referencia. ¿Esto qué significa? Que a la fecha yo podía hacer una compra a crédito, llegaba la factura electrónica, le hacía los acuses y resulta que yo quería modificar esa compra por alguna razón, entonces yo hacía una nota de crédito sin referencia y de esa manera anulaba esa factura electrónica. Ese proceso ya pues, quedó abolido, sobre todo por la implicación que tiene que cuando yo hago una factura electrónica a crédito, cuando yo hago una compra, perdón, con factura electrónica a crédito y la recibo y doy los acuses de recepción de la factura, ya se convirtió en un título o valor, que es un tema diferente a registrarlo en Radian y a Factory. Digamos que el proceso de aceptar una factura, registrar en Radian y Factoring son tres cosas diferentes. Nuestra obligación como compradores a crédito es hacer los acuses de esa compra en una plataforma. Confirmo que recibí la factura, la mercancía y la aceptación. Los tres acusos. Ya si yo deseo o si el emisor, el vendedor, quiere negociarla con los tres acuses, registra en Radian y proceda a Factory. Pero es algo opcional. Pero como esta factura ya tiene los tres acuses, es un título o valor, ya no se puede hacer una nota de crédito sin referencia. ¿Qué se puede hacer entonces? Una nota de crédito con referencia o un acuerdo comercial interno. ¿A qué nos lleva eso realmente? Más allá de leer simplemente el texto de la norma, a que los acuses de recepción se hagan a conciencia, porque es que hoy se reciben facturas electrónicas a crédito y se le ponen los tres acuses y chao, y cuando resulta que llegó la mercancía, se dieron cuenta que la mercancía estaba mala y ya tienen los tres acuses, y entonces, ¿cómo hago para hacer nota de crédito a algo que ya acepté y se volvió título o valor? Entonces, los acuses son para hacerlo a conciencia. Si recibo la factura, pongo el primer acuso, que eso no le pasa nada con el primero, es una mera formalidad. Ya si recibo la mercancía, sí pongo el segundo y ese segundo acuso es donde marque el hito que arranca en las 72 horas para que yo me manifieste que lo acepto realmente o que, o sea, de forma tácita. Pero entonces, este tema 9 realmente la invitación es a hacer los acusos de recepción de manera consciente, hacerlos en los tiempos en los que realmente se está dando la negociación. Y el punto 10 que va en relación también con este mismo proceso, es se adiciona una nueva validación sobre el método de pago, crédito y contado. ¿Qué pasaba? Yo puedo hacer en este momento en una plataforma, me meto y hago una factura electrónica a Dollar City. Le vendí unas mesas a Dollar City. Y le puse fecha de emisión hoy 10 de mayo y le pongo fecha de pago el 13 de mayo. Pero le pongo forma de pago de contado, a pesar de que estoy emitiendo hoy con fecha de pago el 13. Entonces, las plataformas, algunas, no todas, por ejemplo, Facturatec lo tenía ya tenía la regla, permitían colocar la forma de pago de manera
aleatoria o independiente de las fechas que estaba emitiendo y pagando. Ahora la DIAN internamente sí nos está diciendo, si usted hace una factura electrónica el día de hoy y le pone fecha de pago un día más o en adelante, por default, por defecto, ya tiene método de pago crédito. Cuando yo, cuando el sistema me toma de contado, cuando yo hago una factura electrónica el día de hoy y se paga el día de hoy, porque yo ya recibí el dinero. De contado es que yo tengo el dinero en mi cuenta. Y ahí se pone por default la forma de pago de contado. Mientras tenga una fecha posterior, inmediatamente le va a tomar crédito. ¿Y por qué eso es importante? Porque la DIAN sabe que el 60% de las facturas electrónicas de Colombia son de crédito. Quiere decir que al otro lado hay personas que están recibiendo esas facturas electrónicas de crédito y tienen que hacer los acuses, porque se ha vuelto común en las empresas que entonces no, yo te la hago la factura de contado para que no tengas que hacer acuses, a pesar de no haber recibido el dinero, con las implicaciones que tiene eso, que es que si usted dijo que es una factura de contado y no le han pagado y luego quiere llevar esa factura a un juez para que le ayude a hacer el cobro, el juez le va a decir, pero es que usted está diciendo en la plataforma que usted recibe el dinero porque puso de contado. Entonces, no hay lugar a un reclamo. Es decir, quitar esa posibilidad es quitar las herramientas para poder hacer un cobro o una reclamación sobre algo que no me han pagado. Voy a abrir aquí como ya, estas son las modificaciones del anexo técnico 1.9. Voy a leer las preguntas que tengan y si alguien quiere, le abro también el micrófono a Nubia, ahorita vi que levantó la mano, o alguna persona que también desee hacer alguna pregunta para que este tema de las modificaciones del anexo técnico 1.9 pues nos quede, ojalá, claro como grupo. Aquí pregunta Jorge Martínez. Sugerencia, al final las preguntas es mejor con la capacitación, se van resolviendo muchas de ellas. ¿Nos puede aclarar qué es una nota de crédito con referencia y sin referencia a la factura? Claro que sí. Creo que todos hemos hecho notas crédito, si no, pues no hay problema. Nota crédito, pues lo digo para de pronto, si no todos son contadores, sino que hay personas, eh, digamos, dueños de establecimientos que de pronto no saben qué es nota crédito, lo voy a decir, es la corrección que yo le hago a una factura. Entonces yo vendí un blue jean en 1 millón de pesos, pero resulta que ese blue jean no es, el precio no era 1 millón, sino que era 800.000. Entonces necesito hacerle pues una modificación a ese valor. Cuando es una factura electrónica de contado, puedo hacer notas crédito sin ningún problema. Pero cuando son facturas electrónicas a crédito y le quiero hacer, y ya tiene los acuses de recepción de la factura, lo que están eliminando es que se le hace una nota de crédito sin referencia. O sea, yo no tenía que referenciar a qué factura estaba haciendo la modificación. ¿Qué me está diciendo la norma? Usted sí puede hacer modificaciones a una factura electrónica a crédito con referencia, o sea, haciendo, nombrando la factura específica a la que se está modificando. Hay que nombrarla. Coma, siempre y cuando, coma, esa factura no esté siendo negociada en Radian ni en Factory. ¿Sí? Porque si yo puedo modificar una factura electrónica con acuses, la respuesta es sí, con nota de crédito, con referencia, siempre y cuando la persona que vendió no la haya radicado en Radian y la esté negociando en Factory. No hay problema. Hoy el factoring electrónico va creciendo a un ritmo muy grande, pero todavía no es algo tan masivo. Entonces, hoy la gran mayoría de facturas electrónicas de crédito pues no están siendo negociadas en factoring. Lo importante es que el mismo sistema me va a decir a mí, o la misma plataforma me va a decir, cuando le quiera hacer una nota de crédito con referencia a una factura que ya está inscrita en Radian, el mismo sistema me va a decir, no la puede modificar porque ya está siendo negociada. Por eso, el tema es devolvernos a hacer los acuses de recepción con mucha conciencia. Vuelvo e insisto, sobre ese proceso. Lina Marcela Jaramillo pregunta, buenas tardes, ¿el anexo técnico solo aplica para la factura electrónica o también aplica para el post electrónico? El anexo técnico 1.9 está modificando factura electrónica específicamente lo que ya conocemos. Estamos en la versión 1.8 y esta es la 1.9. ¿Sí? Post electrónico tiene un anexo técnico diferente que es el post electrónico 1.0. Pero es una buena pregunta, Lina, y espero no enredarlos aquí porque tengo un tema técnico. Es una buena pregunta porque la DIAN a los proveedores tecnológicos nos dijo, ustedes pueden, para
atender el mercado de POS electrónico, pueden tomar una decisión. O hacen, siguen usando factura electrónica, pero impreso en tirilla de POS, o desarrollan el anexo técnico POS electrónico 1.0. La gran mayoría de proveedores tecnológicos del país, por no decir todos, la verdad, porque hasta ahora lo que yo veo en todos es todos, Tigo, WordOffice, Elisa, Facturatec, Carvajal, Cadena, todos estamos usando factura electrónica en formato de tirilla POS para atender el mercado de POS electrónico. Quiere decir que estos cambios de factura electrónica le aplican a POS electrónico porque los proveedores tecnológicos estamos usando el anexo técnico de factura para el de POS. ¿Por qué no estamos usando el de POS 1.0? Porque para algo tan delicado como el POS electrónico, por el volumen de transacciones que requiere, los proveedores a nivel de software no queremos entrar con un anexo nuevo que todavía, como cualquier anexo, pues tiene sus incongruencias, sino más bien con algo que ya está más estable, más masificado, etcétera. Seguramente en un año o más adelante podamos usar el depósito electrónico que desarrolló la DIAN para, para, para no usar el de factura. Eso espero no confundirlos con un tema ahí que un poco más denso, más técnico, pero no se vayan a enredar allí, por favor. ¿Qué tiene diferente POS electrónico a factura? Es la misma factura. ¿Qué cambia? Apertura de caja, cierre de caja, informe de ventas el día final. O sea, tiene unos ciertos campos o información puntual que tiene el POS que no tiene una factura tradicional. ¿Qué hizo entonces los proveedores tecnológicos? Miráramos, digamos que una factura normal tiene, no sé, 40 campos o 40 informaciones que pide, y aquí hay 4 o 5 campos que no estaban en el de factura, se ingresaron aquí, y con eso el anexo de factura, con estos campos de POS, cumple con lo que pide la DIAN para que cumpla con POS electrónico. Eso es un tema un poco técnico, pero allí no se vayan espero no confundirlos con este proceso. Por eso la pregunta de Lina, digamos, tiene un trasfondo interesante. Jessica pregunta, buen día, me conecté un poco tarde y tengo la duda. ¿Una persona natural no responsable de IVA y con una cafetería debe facturar electrónicamente? Entonces, mira, Jessica, tú sabes que en la resolución 165 van 3 eh, fechas para entrar en POS electrónico. 1 de mayo, grandes contribuyentes. 1 de julio, eh, establecimiento de comercio POS que declaren renta. Y 1 de junio, establecimiento de comercio POS de cualquier tipo de contribuyente. Entonces, en ese caso, la pregunta sería, si la cafetería actualmente tiene una resolución de POS análogo o de POS papel generada por la DIAN, independiente de su calidad tributaria, no responsable de IVA, régimen simple de tributación, etcétera, el 1 de junio tiene que tener facturación electrónica. Si esa cafetería, hoy, digamos que una persona entra a la cafetería, le compra un tinto, lo entrega el dinero y no entrega ningún ticket de caja POS, pues esa cafetería todavía no entra en esta obligación. ¿Sí? Solo digo porque también uno piensa, no, es que la tienda de barrio, es que la señora Las Arepas, no, ese tipo de contribuyentes no entran en esta masificación. Sí, la DIAN, obviamente, va a empezar a hacer las auditorías porque hay muchos negocios en Colombia que no emiten una tirilla de caja POS, pero sus ingresos superan las 3.500 VT, los 162 millones de pesos, más o menos mal contados, que es las 3.500 VT al año. Entonces, o sea, 162 millones son 13 millones y medio mensuales, y una carnicería por lejos hace más de 13 millones y medio mensuales, y uno ve que no entrega ningún tipo de recibo. Entonces, ¿cómo la DIAN hace una auditoría? No con las ventas, sino con las compras. Porque entonces la carnicería, digamos que, bueno, una ferretería, por ejemplo, más bien, le compra Cementos Argos 600 bultos de cemento en el año, pero en las ventas dice que no hace factura electrónica porque no supera los topes de venta. Pero entonces la DIAN le va a decir, sí, pero es que a vos Cementos Argos te emitió una factura electrónica por 600 bultos de cemento y vos no haces post electrónico. ¿Qué pasó con entonces? Y la auditoría va por las compras. Ese es un proceso, digamos, ya posterior de auditoría que tiene la DIAN, pero eso ya es resorte de ellos. Hoy la obligación entra con los que actualmente emitamos tirilla de caja POS, que eso también puede ser PLU, ¿no? PLU, máquina registradora, que
Aclaro también, el PLU o la máquina registradora quedó abolida en agosto de 2020. Eso es el decreto 358. Desde agosto del 2020, Colombia dijo, para usted tener establecimiento de comercio de venta al público en Colombia, debe tener un software POS y no una máquina registradora. Esa es la norma. Pero si nos vamos a la realidad, salimos, vemos muchos negocios todavía con máquina registradora. Entonces, dense una idea de lo grande que está viviendo Colombia a partir de mayo a nivel de masificación digital. Pero haberlo respondido a ella, Jessica. Básicamente, Jessica, es, si tu cliente de cafetería emite tirilla de caja POS, tiene que entrar en POS electrónico. Sandra Peña, si en la factura de venta dice en la parte de notas que la factura es del mes anterior, ejemplo, la factura quedó en mayo 3 y la nota dice que es del 30 de abril, ¿se puede deducir el IVA en el periodo de enero a abril o se debe dejar para el segundo periodo? Se podría deducir en el IVA en el periodo de abril, exactamente. Francia Elena, cordial saludo. Bueno, Claudia Nada. Claudia Nava pregunta, pero no me quedó claro, se supone que si la venta supera 212.600 de las 5 VT debe usar el POS electrónico y no se supone que a partir del 1 de junio debemos tener ya POS electrónico desde $1. Así es, las 5 VT, que eso es la resolución 1092, pues ya a partir del 1 de junio ya no van a aplicar ese tope, sino que desde $1 hacemos POS electrónico. Lo que estoy diciendo es que para saber si tengo la obligación o no de POS electrónico, yo debo hacerme una pregunta. Soy un establecimiento de comercio de venta al público y eso lo sé de acuerdo a mi actividad del SIU que tengo en mi RUT. Y eso arranca como en las 5712 hasta las 5740 más o menos, actividades del SIU que son demostrador, que van con tirilla de caja POS. Comercio al por menor, en términos prácticos. Si tengo esa actividad comercial de venta al público y ya tengo una resolución de POS, entro en POS electrónico. Como les digo, y lo repito para los que entraron un poco más tarde, hoy Colombia tiene 1.100.000 contribuyentes haciendo factura electrónica en todo el país, que no es nada, y espera en este proceso 1 millón más. O sea, básicamente Colombia se va a duplicar en contribuyentes en el 2024 haciendo factura electrónica. Para que nos demos una idea, que básicamente esto es otro boom, otra ola de expansión de la factura electrónica. Juliana Gaviria, un parqueadero a nombre de persona natural no responsable de IVA que no maneja resolución POS no estará obligado, ¿cierto? Sí. Si ese parqueadero no tiene resolución de POS a la fecha, no está obligado, realmente. Buenos días. Julián Rojas pregunta, buenos días. ¿El POS electrónico está obligado a informar el nombre y documento de identificación del cliente al que le estamos vendiendo? No. Lo que hace un cajero es que tú tienes en un supermercado 30 personas que están comprando y de las 30 personas lo que debe hacer el cajero es preguntar ticket o factura, como hoy ya más o menos lo vienen haciendo. De las 30 personas dijeron 28 tickets. Es una factura de POS electrónico que se hace con consumidor final, donde no se identifica la persona que está comprando. Pero dos personas de la fila sí dijeron factura. Ahí sí el cajero para y dice, ok, deme su nombre, deme su NIT, deme su mail. La primera vez, seguramente la segunda vez que el cliente vaya, ya va a estar creado en base de datos y nada más le dice, deme su NIT, que la otra información ya se la va a traer. Ahora, en este periodo de aquí hasta diciembre es como de captura de información y luego de eso nada más con nuestro NIT o nuestra cédula, pues ya nuestra información estará en todas partes para que no tengamos que darla pues por todos lados. Pero entonces el tema es, la gran mayoría de POS electrónico va a seguir siendo un POS de consumidor final que no identifica el comprador, tal cual como lo hacemos hoy. Si nosotros vamos en este momento al Éxito y compramos una Coca-Cola, pues nos entregan la Coca-Cola y una tirilla de caja que si la vemos solamente dice una Coca-Cola y un resto de información, pero en ningún lado está nuestro nombre. Ese es un POS que no identifica el ítem que se compró, pero no identifica el comprador. Para que sea un POS válido para deducible de impuestos, es que yo me identifico. Esa es la intención de, obviamente, pues, identificar. Jorge Martínez, si no soy facturador electrónico y quiero, si no soy facturador electrónico y quiero expedir POS electrónico por primera vez, en este caso, ¿debo habilitarme como facturador electrónico? Sí, señor, correcto. Se hace el proceso de habilitación, token, ZID, responsabilidad 52 en el root y arranca pues el proceso de decidir qué tipo de software va a utilizar, porque puede utilizar simplemente un portal de facturación
puede utilizar un software de POS, que un software de POS me refiero facturación, inventarios, cartera, cotizaciones, interfase contable, o puedo requerir un ERP contable, ya uno que me genere la contabilidad. Dependerá del tipo de negocio que yo use un portal de facturación, un software para POS electrónico o un ERP contable. Evelyn Gómez, una persona natural arrienda local comercial a TCC por valor de 2,5 millones, no supera tope para cobrar IVA, ¿está obligado a facturar electrónicamente? Realmente no. Lo que pasa es que lo que le diría a ese cliente de Belén es, ¿por qué no hace factura electrónica? Si, por ejemplo, yo le sigo mandando una cuenta de cobro todos los meses a TCC por 2,5 millones y TCC no me quiere pagar, pues con una cuenta de cobro yo no puedo hacer ningún tipo de pleito. Mientras que si hago una factura electrónica, pues yo sí puedo llevarla ante un juez y decirle, mire, TCC no me pagó. Primer tema. Segundo, ¿me van a cobrar más impuestos la DIAN si hago factura electrónica y no cuenta de cobro? No, es lo mismo. Porque cuando yo le paso una cuenta de cobro a TCC por el arriendo, ¿qué tiene que hacer TCC? Te genera un documento soporte electrónico que en términos prácticos está facturando por ti. Entonces, ante la DIAN no le importa si tú facturas electrónicamente o TCC te hace un documento soporte. En cualquiera de los dos casos para la DIAN, pues TCC te facturó a ti, que es documento soporte. Entonces, pues, segundo tema. Y tercero, ¿me va a costar algo hacer una factura electrónica? ¿No? En el caso de Facturatec, por ejemplo, tenemos una oferta de portal comercial gratis, que te regalan 20 facturas electrónicas por todo un año. Entonces, si tú haces un arriendo mensual, pues vas a hacer factura electrónica gratis todo un año. Entonces, eh, esa es la invitación, que uno también va rompiendo el paradigma de que estoy obligado o no estoy obligado. No. Realmente la pregunta es ¿por qué no hacerlo? Si antes crezco. Ejemplo de crecer, un contador que hoy atiende 5 empresas y para cobrar la asesoría manda cuenta de cobro a las 5 porque no está obligado a hacer factura porque no cumple con los topes. Yo le diría al contador, ¿queda usted mejor presentado con una cuenta de cobro o con una factura electrónica? Con una factura electrónica le dice a sus clientes, yo soy ya alguien formalizado. ¿Va a pagar más impuestos porque hace cuenta de cobro y factura? No va a pagar nada más va a pagar lo mismo. Y pues, ¿le va a costar algo usar ese portal o le va a enredar la vida? No, antes va a cobrar más rápido. Entonces, si yo quiero ser en el caso del ejemplo del contador, me veo como un contador que hoy soy persona natural, que tengo 5 empresas, pero que me veo a futuro como una empresa, y me quiero proyectar de esa manera, pues proyéctese también con los medios que esté interactuando con sus clientes. Por supuesto, usted tendrá un RUT, abrirá una cuenta a nombre de una empresa, le sugerimos, puede que tenga un sitio en Instagram o una página web. O sea, dependiendo cómo yo me proyecte, es como yo voy a crecer. Pero si yo siempre me quedo en cuenta de cobro, mándeme la cuenta mi cuenta personal, pues siempre estoy proyectando igualmente a mis clientes que soy un negocio pequeño. Y de la misma manera, pues uno no crece. Julián Rojas, tengo una factura de compra. Esto es un punto de vista, simplemente una recomendación. Eh, Julián Rojas, tengo una factura de compra electrónica que fue emitida el 1 de mayo a la DIAN, pero la fecha está el 30 de abril. Lastimosamente no se colocó ninguna nota. Se puede deducir en abril. Fue emitida el 1 de mayo, para la fecha de este es 30 de abril. Si no colocaste ninguna nota, realmente no. La única forma habría sido colocar un orden reference o un campo de observación. Vale, la última pregunta porque va a pasar a hablar de POS electrónico. Porque hasta aquí he hablado de modificaciones del anexo técnico 1.9, nada más. Viviana Olaya, buenos días. Tengo un establecimiento de comercio de venta de repuestos. No soy responsable de IVA. Sí declarante de renta. Emito de manera voluntaria la factura electrónica. Nunca he metido POS. ¿Debo sacar resolución para POS electrónico o puedo seguir manejando mi facturación electrónica voluntaria? Debe sacar resolución para POS electrónico. Y esto tiene un tema interesante. Em, Eso es una recomendación de la DIAN, porque no es tan anexo, pero es recomendación de Luis Valero, de Luis Carlos Reyes, bueno, los diferentes comités, ellos han venido haciendo la recomendación. Cuando usted ya pase a POS electrónico, saque una numeración nueva o una utilización nueva mejor. Entonces yo vengo, por ejemplo, con el POS análogo o el POS de papel, con mi resolución de papel, en el ticket número 10.489. Y el 1 de julio, en el caso de Viviana, que es declarante de renta, migro a POS electrónico. Entonces,
En el proceso de implementación nuestro, le vamos a sacar una numeración nueva para que arranque en el uno. De esa forma le está indicando a la DIAN que sí se acogió a POS electrónico y que va a arrancar con ese tipo de numeración. ¿Por qué es importante? Porque como ya es facturador electrónico, al sacar numeración nueva es que la DIAN identifica que se acogió a POS electrónico. Porque como ya es facturador, pues no tendría forma de identificar la DIAN que sí lo hizo o no. Entonces, y más allá de que la DIAN esté enterada, por orden es mejor separar el POS análogo, que es papel, al POS electrónico. Que recordemos que cuando es electrónico, todo lo que tenga la palabra electrónico es porque tiene validación, en el caso, en este caso, DIAM en tiempo real. Bueno, la última pregunta aquí de Juliet. También Camilo debe tener, dice Juliet, también Camilo debe tenerse en cuenta que los comerciantes, según el Código de Comercio, deben llevar contabilidad, por lo que he encontrado por lo que he encontrado con comerciantes clientes que la DIAN le ha asignado la responsabilidad de llevar la contabilidad, por ende deben controlar inventarios sin ser responsables de IVA. En casos como este, si no supera los 3.500 VT, podría seguir sin facturar. No, si ya, mira, si él tiene ya resolución de POS, tiene que empezar con POS electrónico. Esa es la clave. Esa es la clave de este proceso. Si ese negocio o ese comerciante ya tiene una resolución de POS ante la DIAN, independiente de los topes, tiene que arrancarse en POS electrónico. O sea, tengámoslo súper presente porque, vuelvo y lo repito, la DIAN está esperando más de 1 millón de comerciantes en POS electrónico, ¿sí? Entonces, para que nos hagamos una idea de la obligación. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí ya con POS electrónico específicamente. Colombia tiene 11 documentos equivalentes electrónicos, ¿verdad? Lo que pasa es que de los 11 documentos electrónicos, perdón, de los 12 documentos equivalentes electrónicos, el más importante por el volumen de contribuyentes que impacta, pues es el POS electrónico. Por eso tiene un capítulo independiente de los otros 11, ¿verdad? Para que lo tengamos súper presente. Entonces, ahora sí, hablemos de la resolución 165, que habla de documentos equivalentes electrónicos con un capítulo especial para POS electrónicos. ¿Sí? Lo que hablamos ahora es anexo técnico 1.9 de la factura electrónica, que son las 10 modificaciones que tuvo la factura electrónica con el anexo 9, que, como les digo, las personas que llenen este link que puse en el, lo voy a poner aquí otra vez, este formulario, les enviamos la presentación, el video, etcétera. La idea es que el conocimiento pues sea colectivo. Bueno, pues, esperamos eso. Entonces, hasta aquí estaba hablando de las modificaciones de la factura electrónica versión 1.9 y voy a empezar a hablar de documentos equivalentes electrónicos, que es la resolución 165, que son 12 documentos equivalentes electrónicos, donde el primero, que es POS electrónico, tiene un capítulo aparte porque impacta a más de, realmente más de 1.400.000 establecimientos de comercio que tiene Colombia, que esa cifra la tiene el DANE. El último censo, digamos, lo que tiene mapeado Colombia es aproximadamente 1.400.000 establecimientos de comercio. No todos van a arrancar en POS electrónico. Recuerden que arrancan ahora en este momento los que tengan resolución de POS vigente, los que actualmente están expidiendo tirilla de caja POS, independiente de su calidad tributaria. Entonces, el calendario, lo reitero, de POS electrónico es, si usted es establecimiento de comercio de venta al público y es gran contribuyente en Colombia es una empresa que recibe más de 120.000 millones de pesos al año. Ese es un gran contribuyente. Y grandes contribuyentes en Colombia, que sean establecimientos de comercio, no son más de 600. El Éxito, ARA, Dollar City, Olímpica, Jumbo, bueno, etc, etc, etc. Inclusive 600 es un número grande. Deben cumplir las dos condiciones, que sea establecimiento de venta al público y que sea gran contribuyente. Si usted cumple con esas dos condiciones, arranca el 1 de mayo. Ejemplos de los que arrancan allí, que ya lo acabo de decir, Almacenes Éxito, de uno. De uno y Éxito son importantísimos porque son los dos más grandes facturadores electrónicos del país. Les voy a dar un dato. Colombia es un país que hace 7 millones de facturas electrónicas diarias y con POS electrónico se espera que pasemos a 49 millones de facturas electrónicas diarias, que crezca 7 veces la emisión de documentos electrónicos en un día. Y allí es importante de uno y el Éxito porque son los dos más grandes facturadores electrónicos que tiene el país a nivel de volumen de venta. Bueno, estos son datos nada más.
Segunda fecha importante del calendario, que usted sea eh, establecimiento de comercio de venta al público y que sea declarante de renta. Si usted cumple con las dos, arranque el 1 de junio. Entonces yo tengo que revisar. Tengo una ferretería y es declarante de renta y emite POS, sí, va con POS electrónico. Tengo una heladería, es declarante de renta, emite POS, va con POS electrónico. Segunda condición. Y la fecha más importante es la del 1 de julio, porque es donde me dicen, si usted tiene un establecimiento de comercio de venta al público, independiente de su calidad tributaria, régimen simple de tributación, no responsable de IVA, gran contribuyente, declarante de renta, etcétera, debe arrancar con POS electrónico. Es realmente la fecha más, digamos, agresiva en cuanto a la cantidad de usuarios o contribuyentes, pues es 1 de julio. Eso es POS electrónico y ya, digamos que estamos hablando de qué se debe hacer en POS electrónico. Ahora yo les muestro, pues obviamente un software, les muestro cómo hacerlo. Claramente, como esta charla pues lo estamos liderando desde Facturatec, pues yo voy a mostrar el software de Facturatec. Pero en POS electrónico hay que tener súper claro algo y lo hemos hecho ya el ejercicio. Si yo salgo en este momento y visito 20 establecimientos de comercio y entro a los 20 establecimientos, ¿cómo es el tema del software? Resulta que en los 5 primeros negocios que entré, no tienen ni máquina registradora, ni software POS, ni nada de POS, nada. Simplemente yo entrego el dinero, me traigan el artículo y me voy. Esos 5 establecimientos, déjenlos tranquilos que no van en POS electrónico. Son negocios informales, pequeños, etcétera. Eso no es tema de la norma. Eso ya son temas de auditoría de la DIAN. Sigo caminando y entro a los siguientes 5 locales y estos 5 locales tienen máquina registradora Plu o máquina registradora, que es el sistema Plu. Ellos, como ya tienen máquina registradora, emiten tirilla de caja POS si van con POS electrónico. Entonces ya son 20 locales que estoy visitando, los primeros 5 no van, los segundos 5 de máquina registradora sí deben hacerlo y ellos sí deben tener un software de POS porque no tienen software POS, entonces sí deben adquirir un software POS. Sigo caminando los siguientes 5 locales y resulta que tienen ya un software de POS y entonces ya allí paramos y decimos, bueno, usted ya tiene software POS, déjeme ver qué software tiene o qué tipo cómo está diseñado el software para ver si no tiene necesidad de cambiarlo, sino que lo podemos conectar, en este caso digamos con Facturatec, para que haga POS electrónico con la DIAN. Y eso lo hacemos hoy todo el día. Pues tenemos más de 240 casas de software conectadas, donde es una muy buena noticia porque le decimos al cliente, no tiene necesidad de cambiar su software. Imagínense que yo llego a una panadería que lleva, no sé, 7 años con un software que se llama Panasoft, por ponerle un nombre cualquiera. Y ya los cajeros, el dueño, el contador está acostumbrado a Panasoft y no lo quieren cambiar porque les gusta, porque les ha funcionado bien, etcétera. Entonces, al ver el software en que está hecho, el tipo de lenguaje, PHP, Laravel, Python, bueno, cualquier lenguaje de programación, miramos si ese software se puede actualizar para que conecte con la DIAN y transmita POS electrónico. Si ese tema es así, se hace un web service, que es una integración, y no cambia nada en la vida del establecimiento, sino que nada más por debajo, digamos que se cargaron los POS electrónicos para que transmitan a la DIAN y no cambiaron de software. Sí, si el software se puede actualizar. Sigo caminando en esa visita que estoy haciendo a los 20 establecimientos y los últimos 5 establecimientos, el software no se pudo actualizar porque hay software muy obsoleto. Si yo en este momento me meto a Mercado Libre y digo software POS, hay unos software que valen 30.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 y se pagan una sola vez, baratísimo, pero porque son simplemente pues un Excel o un Visual Basic o un Access o unas versiones muy sencillas de software, que eso es simplemente como para que me haga el cajón monedero y me salga pues recibí 20.000, compro 8.000, cambio 12.000 y me abre el cajón. Eso es simplemente un software muy básico y como ese software no se puede actualizar, si nos toca decirle, le vamos a mostrar el software que nosotros tenemos para que haga el cambio. Lo que estoy tratando de decir es que la gran mayoría de los casos, el software existente no hay necesidad de cambiarlo. No hay necesidad de cambiarlo, sino simplemente actualizarlo a la norma. Por eso, en este link que yo les pongo aquí en el chat del Zoom, lo ponemos para que reciban asesoría pues de parte nuestra. Insisto, pues claramente tenemos un interés comercial en Facturatec. Obviamente no somos una fundación sin ánimo de lucro, pero yo la recomendación que les hago es
reciban la asesoría que es gratuita. Inclusive usted puede hacer la asesoría y comprar con otro proveedor tecnológico, otro software, no importa, pero eh, que le hagan la evaluación a lo que tiene actualmente para que te pueda tomar como decisiones con su negocio. Porque, por ejemplo, en el 2020, todo el mundo se lo corriendo a comprarse un software contable para hacer factura electrónica, un software de 2 millones, 3 millones de pesos. Y la gran mayoría de contribuyentes solamente necesitaban un portal de facturación. Invirtieron 3 millones por un portal que costaba 79 mil pesos el año. Perdieron plata porque se fueron de acelerados. Entonces, una recomendación es que reciban una asesoría buena para que sepan si no requiere hacer grandes cambios en el software que tiene pues actualmente. Pero como ser claro, como lo que estaba nombrando, porque yo ahora uh, voy a mostrar un software de Facturateco para que se hagan una idea, precios y las funciones, etcétera. Pero más allá de eso es que primero nos reciba la evaluación de lo que tiene en el negocio. Eso es lo que tiene que ver con post electrónico específicamente. Tiene unos grandes retos a nivel de almacenamiento, a nivel de servidores, a nivel de contingencia, pero bueno, ya la DIAN ha mostrado que es un monstruo a nivel de sistema de documentos electrónicos. Vino la gente de España y de Australia a ver cómo lo estaba haciendo Colombia, porque realmente hoy es ejemplo a nivel mundial el sistema que tenemos de documentos electrónicos, la verdad. Seguimos con documentos equivalentes, que también son importantes. Lo que pasa es que no tienen un cambio o no tienen un impacto tan grande como el usuario. Porque, por ejemplo, una ferretería que tenga una máquina registradora, instalar un software de post electrónico, pues sí tiene un cambio, tiene una curva de aprendizaje, tiene el reto, los temores, en fin. Mientras que documentos equivalentes, que es, por ejemplo, servicios públicos domiciliarios, que arranca 1 de agosto, a mí que me cambia la vida como usuario. Me cambia la vida que yo puedo estar recibiendo el recibo de servicios públicos en mi correo tradicional o por debajo de la puerta, supongamos si fuera en papel, y yo, si lo requiero como costo deducible, debo recibirle en mi buzón de recepción de facturas, porque estoy recibiendo una factura electrónica de crédito, ¿verdad? Pongamos ETB, emite las facturas de los clientes que tiene casi más de 3,5 millones de clientes ETB cada mes. Entonces, emite esas facturas electrónicas y son facturas electrónicas a crédito, porque yo la emito y los clientes no han pagado. Y todas las recibimos, los 3,5 millones de contribuyentes de la ciudad de Bogotá, y no la debemos recibir en un correo tradicional, Gmail, Hotmail, Outlook, porque ahí no es un lugar, esos son buzones, no están hechos para recibir XML, para dar aceptaciones, la recibo en un buzón tributario, y al recibirla, pues doy los acuses y ya procedo a pagarla. Eso es lo que cambiaría el 1 de agosto en lo que tiene que ver con servicios públicos. Insisto que esta charla la quiero dar como mostrando los casos prácticos y no simplemente hablando de la norma, porque creo que la norma pues es clara. Más bien es como que sepamos qué debo hacer a nivel práctico, ojalá. Pero que ese es el objetivo de lo que estoy transmitiendo. Entonces, realmente en servicios públicos domiciliarios no, a nosotros no nos cambia la vida como usuarios, le cambia la vida a la empresa de servicios públicos, porque está emitiendo sus servicios públicos en papel y los mandaba a correos tradicionales. Ahora lo va a mandar a correos o a buzones tributarios. Seguramente todas van a empezar a hacer sus campañas de actualización de datos para que le informemos, deme su buzón electrónico para mandar la factura allá. Si la sigo recibiendo en un correo tradicional, no importa, simplemente la reenvío de mi correo de Gmail al buzón electrónico. Tampoco es que sea un problema gravísimo no cambiar el buzón. Preguntas que nos hacen reiterativas con servicios públicos. Pero entonces, si el servicio público está a nombre del dueño de la casa y no a nombre mío, ¿me lo puedo deducir tributariamente? Sí, sí, señor, no cambia nada. Usted simplemente tenga su contrato de arrendamiento que demuestra que ese costo deducible pues sí aplica para usted y lo puede llevar al gasto sin ningún problema, tal cual como lo hacemos hoy en papel. Segundo documento equivalente, los tiquetes o billetes de transporte aéreo o de pasajeros, caso de Avianca, caso de LAM, arrancan 1 de septiembre de 2024 a ser emitidos. La boleta o fracción de juegos de azar, 1 de septiembre, y los juegos localizados. Solo una aclaración pequeña, arrancan los juegos de azar que no estén vigilados por Coljuegos. Si está vigilado por Coljuegos, no le aplica esta norma. Lo digo por si alguno trabaja con alguna empresa de juegos de azar. Cobro de peajes,
Entonces, no nos vamos a enredar ahí con los peajes. Por allá había un comunicado del Ministerio de Transporte diciendo que echaran para atrás documentos equivalentes electrónicos porque es que la persona, cuando va en su carro en un peaje, pues cómo va a dar el nombre, el NIT y el mail para un peaje electrónico. Y la respuesta es no, es que eso no cambia en nada. Es que usted emite electrónicamente el peaje y usted sigue recibiendo el papelito en la caseta cuando usted pasa. Eso no cambia para nada realmente, pero quien el emisor sí tiene que emitirlo electrónicamente. Nosotros como usuarios seguimos recibiendo el papelito, no pasa nada. Comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores. Esto ya tiene que ver con el arranque el 1 de octubre de 2024. Las operaciones de bolsa. Las boletas de cine y boletos de ingresos espectáculos públicos arrancan el 1 de noviembre de 2024. Como les digo, este ebook lo enviamos a las personas que diligencian el formulario para que lo mandemos por correo, pues igualmente. Les voy a mostrar entonces un software. Perdón, un segundo, un software de post electrónico para que lo vean. Ya voy a responder también preguntas, obviamente. Bueno, esto insisto, esta es una herramienta que se llama Link. Nosotros tenemos un portal de facturación desde 5.000 pesos mensuales. O sea, una persona puede tener un portal de facturación electrónica desde 5.000 pesos mensuales. ¿De qué dependerá que pague más o pague menos? De la cantidad de documentos electrónicos que emita. Porque cada factura electrónica es un XML que hay que hacer almacenado, que hay que darle soporte, que hay que darle ingeniería. Eso es lo que determina obviamente el costo de cada documento electrónico. Link es nuestra herramienta de post electrónico con el que estamos trabajando a nivel país. Nosotros, pues, Facturate, que soy un líder del sistema de documentos electrónicos, más de 200.000 usuarios y más de 600.000 en México, que nos hablan digamos, de la experiencia que tenemos de manejar masificación de software a, a escala, que es algo que es difícil de hacer realmente para muchas compañías, pero creo que los que ya han trabajado con Facturatec pues, se pueden dar cuenta del tema de servicio, de capacitaciones, de acompañamiento, que es lo que queremos que nos diferencie. No el tema simplemente pues, del precio o de la promoción, sino más bien, no, quién realmente me va a acompañar y encontrarme un equipo humano de gente que sí sepa de esto y no simplemente nosotros no contratamos, por ejemplo, nuestro equipo ejecutivos como vendedores, sino realmente contratamos personas que tienen experiencia contable, muchos han sido contadores, para que puedan realmente asesorar muy bien a las preguntas que tenga cada contribuyente. Si tu negocio cuenta con un punto de venta con sistema POS, debe empezar a transmitir electrónicamente a través de nuestra plataforma y sistema en línea Link. Ahí vamos a tener la factura electrónica bajo sistema POS. Esa es la forma como se denomina. Factura electrónica bajo sistema POS. Sale igual en tirilla de caja igualito, pero es factura electrónica con sistema POS. Tiene usuarios administradores, maneja sucursales, puntos de venta, tiene cajeros ilimitados, tiene bodegas ilimitadas o virtuales, tiene obviamente ítems ilimitados. Si es una ferretería que tengo 50.000 ítems, cargan los 50.000 ítems con un archivo plano y ya me quedan cargados mis productos, le puedo poner la foto, el producto, etcétera. Tiene pues el soporte técnico, obviamente, que es lo que más nos distingue a nosotros. Soporte, no hay que pasar tan rápido y decir, no, tenemos soporte, no, es que el soporte se califica y nosotros nos jactamos de tener un muy buen soporte y queremos seguir siendo una empresa que el acompañamiento no se reemplace ni por chatbots, ni por inteligencia artificial, sino por lo que estamos haciendo, por este contacto un poco más cercano que yo pueda hacer como preguntas directas y no un chatbot, etcétera. Es almacenamiento en la nube, pues trabajamos con primer nivel. Esas son preguntas que hoy la gente pasa por el tema de almacenamiento en la nube muy rápidamente. Pero cuando yo empiezo a jugar con precio en una oferta a nivel de software, ¿a qué me obliga? A comprar unos servidores que no sean Prime, que sean de primer nivel. Y eso significa que si es un servidor que no es de primer nivel y tiene un ataque de ciberseguridad, allí está toda mi información. Nosotros trabajamos con servidores que obviamente tienen replicación en todos los 5 continentes. O sea, si cae una bomba nuclear en Estados Unidos, inmediatamente tiene que activarse el otro servidor, y el otro, y el otro, y el otro. Y yo debo preguntar qué tipo de servidores me van a ofrecer, porque allí es donde está mi información. Todo el software del mundo, pues es nube, y va a ser, o sea, los software licenciados o de escritorios, pues
cada vez van saliendo con mayor rapidez y se van reemplazando por software nube. Por eso la importancia de preguntar cuál es el tipo de servidor que usted me va a ofrecer. Chile tiene un tema interesantísimo. Los chilenos son los líderes de la factura electrónica en el mundo. Arrancaron en 2003. Colombia arrancó en el 2020. O sea, tienen 17 años de experiencia. Y uno en Chile hoy, para elegir el mejor proveedor tecnológico, y me gusta el tema, los chilenos tienen un ranking de los proveedores tecnológicos con menos caídas durante el año. Entonces, la gente elige el proveedor tecnológico que se cae menos durante el año. Mientras que hoy Colombia, que estamos la gente arrancando, pues todavía la variable precio es la que yo digo, no, el que esté más barato, porque creo que todos los software son iguales. Nos vamos a dar cuenta que por detrás de todos los software hay que cómo está desarrollado el software, qué tipo de soporte me van a dar, qué tipo de almacenamiento me van a brindar, qué tipo de ciberseguridad, y de acuerdo a todo ese tipo de herramientas es que se determina el precio. Entonces, es un proceso. Colombia está en curva de aprendizaje, pero, pero, pero se los digo para que lo tengan presente, no solamente pues mirar el tema de quién me lo da más barato, porque allí, como en cualquier negocio, pues uno comete errores. Como el tema de los carros, pues yo puedo comprar un carro chino de, no sé, 20 millones, pero después decimos, ¿quién me da los repuestos? ¿Quién me atiende si el carro se daña? ¿Sí? No es que sea malo el carro chino, pero obviamente uno prefiere un carro que tenga pues mejor respaldo, la verdad. Es lo mismo, lo mismo. Estos son los planes. Depende de la cantidad de tickets que emita durante el año. Les doy un dato. La DIAN tiene una gráfica súper interesante donde muestra que más del 89% de los establecimientos de comercio del país hacen menos de 30.000 tickets post en el año. ¿Sí? Pensemos, no sé, una heladería o una peluquería. Una peluquería dice, bueno, yo atiendo a, no sé, 150 personas en el mes, multiplíquelo por 12, pues obviamente está por debajo de los 30.000 ventas. Una heladería, una ferretería, etc. Depende del tipo de negocio. Y tenemos un plan gratuito, lo pueden usar gratuito durante 7 días. Yo quiero probarlo, quiero conocerlo sin hacer ningún tipo de pago. Claro que sí, simplemente nos escriben en el link que puse allí en el chat del Zoom y le activamos el plan link gratis durante 7 días. Lo pueden mirar, subir sus ítems, facturar y decir, bueno, sí me gusta. Y cuando ya pasen esos 7 días, hay 4 planes, que es el básico, el PYME, el Premium Empresarial, donde yo elijo de acuerdo a la cantidad de tickets que esté utilizando. Si se me acaban los tickets, no pasa nada. Simplemente yo voy y puedo comprar una bolsa de documentos adicionales, que por ejemplo, unos 5.000 tickets adicionales valen creo que alrededor de 400.000 pesos al año. O sea, son supremamente económicos ese tipo de tickets. Lo puedo pagar de manera mensual, 89.000 pesos mensuales, y ahí está incluido todo lo que les estoy comentando. O si no deseo pagar los 89.000 pesos, puedo hacer uso de un portal de facturación, porque recordemos que estos planes son si yo deseo llevar inventarios, sucursales, bodegas, cartera, cotizaciones, interfase contable, quiero llevar todo eso, que es la sugerencia para que yo tenga el control de mi negocio, o sea, de que yo no solamente le cumpla la DIAN, sino que realmente tenga el control de mi negocio, pues tener un software, digamos, que me dé esa visual de mi negocio, porque es que el software no está hecho para cumplir a la DIAN, el software está hecho para yo medir mi negocio y en función de esa medición, de cuánto vendo, cuánto es mi rentabilidad, cuántos son mis costos, cuántos clientes estoy perdiendo, cuánto estoy ganando, porque ese es el modelo de reportes que le entrega el software, yo tomar decisiones gerenciales y poder decidir abrir una sucursal nueva porque me está yendo muy bien, o mejor cierro, o mejor me bajo en gastos. El software está hecho para que su negocio crezca. El tejido empresarial colombiano es muy débil. La gran mayoría de negocios son muy informales y son informales porque muchos de negocios venden sin tener control de sus gastos, sin tener claro a un socio que se llama DIAN todo el tiempo. Entonces yo mejor me hago el loco con la DIAN. ¿Sabe? Las entidades recaudadoras de impuestos es más inteligente saber cómo manejar una entidad recaudadora de impuestos que simplemente evadir, pero bueno, vamos a darnos cuenta ahora, arrancando toda esta etapa, ese proceso. Eh, Como les digo, voy a responder preguntas que tengan aquí, por favor, en el chat, y si alguien necesita hacer alguna pregunta, pues le abro micrófono sin ningún problema. Julián Rojas pregunta, ¿una empresa puede tener el sistema de factura electrónica y el POS electrónico? Sí, y tenemos varios casos. Por ejemplo, te voy a decir, no sé, la Universidad del Valle. Resulta que la Universidad del Valle tiene facturación electrónica para sus recibos de las matrículas y de los cursos,
y tiene POS electrónico para la cafetería que tiene abajo. Entonces es un mismo NIC, pero tiene dos resoluciones de una de facturación y una de POS electrónico, y son diferentes. Es una buena pregunta, Julián. Evelyn Gómez, la visita es virtual, depende de la ciudad donde estés. En muchos casos vamos, pero normalmente por temas de tiempo, la asesoría se hace virtual, porque obviamente es mucho más rápido para ambos lados. Pero si se necesita algo puntual, pues se puede hacer la visita, pues, sobre todo en ciudades principales, obviamente. Nosotros contamos hoy con más de 900 distribuidores en Colombia, la mayoría contadores, la verdad, y nos gusta que sean contadores que pueden hacer ese tipo de visitas. Lina Marcela nos dice, buen día, tan amable me indica cómo se va a manejar el tema de la resolución POS, si se continúa con la misma o se debe sacar una nueva. Ya lo había dicho Lina, pero sí, la recomendación de la DIAN, porque no está en el anexo, que es una obligación, sino una recomendación, es que se saque una nueva para identificar que arrancas con una numeración, pues no, desde la uno para adelante, y estás ya pues dejando de usar la de papel. Julián Rojas, el post electrónico se debe emitir en el mismo momento de realizar la venta o me dan un tiempo para emitirlo después en caso de tener un inconveniente tecnológico, electrónico o tecnológico. La, en caso de una visita de la DIAN, van a pedirte que estés emitiendo en tiempo real las facturas electrónicas. Sí, esa es la norma. Ahora bien, si yo tengo un inconveniente tecnológico, se fue la energía, se fue el internet, el software se dañó, pues claramente puedo hacer uso de la contingencia y la DIAN no lo va a desconocer. Pero yo debo haber manifestado la contingencia para hacerlo. Pero yo no. Algo que me preguntaban anteayer un cliente es que yo quiero emitir las facturas al otro día, entonces yo voy a decir que tuve contingencia todos los días. No, pues obviamente te van a visitar inmediatamente. Entonces la recomendación es hacer uso de la contingencia pues de manera puntual, como debe ser. Algo allí también es importante, que en ese modelo de contingencia de la DIAN, recuerden que la DIAN nos dice, ok, usted cuando se habilita como factor electrónico, pues se habilita con la resolución de factura electrónica, nota crédito, nota débito, y también la de contingencia, que muchas veces no la habilita, porque todo el mundo asume que siempre va a estar en línea la DIAN o el proveedor tecnológico. Pero si se cae el internet, se cae la DIAN, se cae el proveedor tecnológico, que puede pasar, yo voy a hacer uso de la contingencia papel. Y en una visita de la DIAN me pide que el software esté licenciado, que yo tenga habilitadas las tres resoluciones, factura, nota crédito, nota débito y contingencia, y que tenga un talonario de papel de contingencia por si no tengo energía. O sea, el país no puede parar de intercambiar productos y servicios por la factura electrónica de la DIAN. Y si hay que hacerlo en papel, se hace en papel, pero se hace en papel con una resolución de factura electrónica que tiene el número de la numeración de contingencia y se la pide en una visita a la DIAN. Si lo visitan, le van a pedir que tenga ese proceso. Le van a pedir que solamente esté pidiendo tres datos a sus clientes, NID, mail y nombre. Le van a pedir que esté haciendo la factura en tiempo real. Esos son los puntos de una visita de la DIAN en caso de auditoría. Elizabeth Núñez, ¿las copropiedades deben hacer factura electrónica o sistema POS? No, las copropiedades no están obligadas normalmente a factura electrónica, a no ser que sean declarantes de renta o que tengan la obligación. Todavía las copropiedades no están obligadas. Sabemos que posteriormente van a estar, pero todavía las copropiedades no entran en ese proceso. Pero seguramente sabes, Elizabeth, que las copropiedades hacen solamente factura electrónica cuando alquilan las zonas comunes. El resto de la administración no la hacen bajo el sistema de factura. Eh, Sin embargo, hay un punto ahí, tenemos varias copropiedades que hacen factura electrónica con nosotros porque nos dicen, nosotros tenemos, no sé, 200 apartamentos y hacemos los recibos de administración, pero son recibos de papel que el portero entrega a cada dueño de apartamento. Y esos 200 apartamentos no nos pagan la administración, 30 de ellos, que es el famoso indicador de cartera que pegan a los ascensores, que esa es la única forma de generar, digamos, bajar el indicador de cartera, pegar los morosos en el ascensor. Y hay unidades residenciales que hacen factura electrónica porque al hacer factura electrónica, esos 30 inquilinos morosos sí lo pueden llevar a un proceso ejecutivo porque es un título valor. Entonces tienen una herramienta más certera para realmente disminuir el indicador de cartera a la copropiedad, a pesar de no estar obligado. Y eso lo nombro porque hoy todavía Colombia está en el proceso de si estoy obligado lo hago y si no estoy obligado no lo hago. Y es más bien como entender las ventajas que tiene la factura independiente de la obligación, que es algo interesante de observar. Poco a poco, pues Colombia va a ir avanzando allí. Juliet Mejía, la interfase contable, ¿con qué programas se pueden hacer? La hacemos con Sigigo, la estamos haciendo con Ciesa y se puede hacer con cualquier programa contable realmente. Obviamente,
le daremos prioridad a programas contables más masivos, porque obviamente son los que más manejan los contados. Pero nos han pedido, por ejemplo, que DataX, que Everest, etcétera. Julián Rojas, ¿habrán notas crédito en este sistema de POS electrónico? Igualito, porque recordemos que POS electrónico es factura electrónica, Julián. Es lo mismo, solo que en formato de tirilla de caja. Giovanna Pinto, buenos días. El documento equivalente con respecto a los extractos bancarios, ¿es necesario que lo haga directamente la entidad que recibe el extracto? En los casos del banco no genera un extracto bancario, sino un estado de cuenta. Esta pregunta es buena, Giovanna, porque creo que te estás refiriendo al comunicado de Bancolombia que dijo, es que yo no estoy obligado a documento equivalente electrónico porque yo no hago extracto bancario, sino estado de cuenta. Bajo el entendimiento de que es un estado de cuenta, yo tendría que hacer un documento de soporte al banco por los cobros de comisiones del banco. Bajo ese entendimiento. Si él, porque no es un obligado a facturar, porque recordemos que las cooperativas y las entidades financieras están tipificadas en la resolución 165 o en la anterior 42 como no obligados a facturar. Y yo, como tengo una relación comercial con un no obligado a facturar, haciéndole un documento de soporte. Entonces, bajo ese comunicado de Bancolombia, habría que hacerle un documento de soporte, me imagino que es para Bancolombia lo que me estás preguntando, si ellos manifiestan que son estado de cuenta. Si la entidad financiera manifiesta que sí es extracto, pues ellos van a hacer documento equivalente como extracto bancario, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener como presente. Evelyn, ¿estás ubicada en Pereira? Pues claro, déjanos tus datos en el link, te lo pongo aquí nuevamente, lo llenas y entonces te pueden visitar para que te digan cómo puedes arrancar. Sandra Guerrero, buenas tardes. Ingresando al portal de la DIAN para sacar resoluciones, no existe el POS electrónico. Solo se saca una nueva del POS, se saca una nueva de factura. Entonces, ¿qué te recomendaría, Sandra? Llena, que recibas la asesoría de un ejecutivo para que te diga qué debes hacer con el proceso de habilitación, para que te indique cómo la sacas y cómo la puedes, digamos, habilitar. Esperanza Serrano, por favor nos ayudan con el... Hola Esperanza, ¿cómo vas? Por favor nos ayudan con el comunicado en Colombia, si es posible, gracias. Claro que sí. Si ese comunicado estaba por ahí en los grupos de chat, si quieren nos escriben, les voy a dejar aquí mi teléfono para cualquier duda puntual. Yo respondo normalmente por WhatsApp porque entenderán que pues son muchas preguntas y muchas llamadas, pero ahí les doy mi teléfono también para cualquier duda o pregunta que tengan. Voy a ponerles el video del software nuestro para que lo vean un poco más en vivo y no simplemente pues en un PDF. Link, la solución para la facturación electrónica desde el sistema POS que necesita tu negocio, tu punto de venta. La implementación de Link para tu punto de venta POS se lleva a cabo en tan solo 10 pasos. 1. Configuración del sistema. Personaliza y edita la información de tu empresa de manera intuitiva. 2. Gestión de sucursales. Registra sucursales fácilmente y configura automáticamente las bodegas correspondientes. 3. Numeración predeterminada. Utiliza numeraciones preestablecidas para agilizar el inicio de tus operaciones comerciales. 4. Administración de usuarios. Crea perfiles de usuario con permisos predefinidos y asígnalos a sucursales específicas. 5. Gestión de clientes y proveedores. Administra de manera efectiva tu cartera de clientes y proveedores. 6. Registro de productos y servicios. Registra tus productos o servicios. Gestiona categorías, marcas, variantes y factores de conversión. 7. Control de inventario. Optimiza tu gestión de inventarios con ajustes y traslados entre bodegas y sucursales. 8. Registro de compras. Ingresa de forma fácil y rápida las facturas de tus compras de productos. 9. Proceso de ventas. Realiza tus ventas seleccionando productos y especificando el medio de pago. 10. Transmisión electrónica.
Genera la transmisión electrónica de tus ventas desde tus puntos de venta de manera ágil y efectiva. Listo. Bueno, pues a todos, muchísimas gracias por esta atención, por haber destinado este espacio con nosotros, fue casi cerca de hora y media. La grabación yo la envío a las personas que llenaron pues el formulario. A Luz Estela, muchísimas gracias por aperturar este espacio en la comunidad contable pues de la ciudad de Pereira, de Risaralda. Y bueno, a todos por haber participado. Espero haber sido claro, espero haber sido, ojalá, pues algo que nos haya servido. Todos, muy buenas tardes, que estén muy bien, hasta luego.